capítulo 103. Y el verso... Vámonos al verso 12. Dice la Biblia: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto con música va a sonar mucho mejor. Verán, con este texto quiero que se queden, porque al final del mensaje iremos a él. Pero para llegar a este texto, que es el final, el broche de todo, cojan la Biblia, los que tengan segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, y esta vez el capítulo 2. Recuerden que cual está tan lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 2 y verso 1. Un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. De aquí vamos a predicar, verso 3. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó, que es cubrir, la cubrió con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Verán, aquí en este capítulo ocurre algo muy interesante, y es que un varón de la tribu de Leví, Amram, que ese era el nombre del padre de Moisés, tomó por mujer a una levita también. Ya saben que las tribus de Israel se dividían en 12 tribus, por lo menos en aquel entonces. Había 12 tribus, y Dios a cada una de las tribus que habían nacido de los hijos de Jacob había reposado sobre cada uno de las cabezas de los tribus, que eran Rubén, Simeón, Neftalí, Leví. Antes de morir, Jacob había bendecido a sus hijos. De ellos nacerían las tribus de Israel. Sobre cada una de las cabezas de aquellos hijos había una bendición, había una palabra profética que marcaría el curso de su historia. Por ejemplo, a Judá se le acercó, Judá, que no era el hijo mayor, pero él le profetizó antes de morir su padre, y le dijo: no faltará legislador entre tus hermanos. Y luego vemos que del linaje de Judá vendría el Mesías. En cada una de las tribus fueron bendecidas, pero fueron bendecidas en el nacimiento de cada una de ellas. Miren lo que se dijo de la tribu de Leví. Capítulo 49 de Génesis, verso 5, dice: Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Y mira lo que tenían escondido Simón, Leví, dice: porque en su furor mataron hombres. Cuando había una palabra profética sobre ellos, se escondía todo lo que había oculto, todo lo que iba a pasar posterior, lo escondían en una palabra profética. Luego los levitas serían escogidos para ministrar el templo. Eran como, digamos, como los diáconos, pero se encargaban de todo el mobiliario del templo. Ellos se dedicaban exclusivamente al Señor. De los 3 hijos del sacerdote Aarón, que vinieron los levitas, que eran levitas, Gerson, Coat y Merari.
De ellos nacieron todos los encargados de cuidar la casa de Jehová. Y en este caso era en el desierto, cuando tenían que desmontar el tabernáculo, cuando tenían que limpiar las cosas, se encargaban ellos. Pero hasta ese entonces, la tribu de Leví estaba siendo marcada por una palabra profética. Decía: armas de iniquidad son sus armas, porque en su furor mataron hombres. Pues resulta que se comprometieron dos levitas. El fruto que iba a dar de ese matrimonio más levita no podía ser. Resulta que se casaron en un tiempo doloroso, cuando los egipcios pues maltrataban a los judíos. Pero resulta que un día su compañera le dijo a su marido: resulta que tengo una noticia, y es que vamos a ser padres. Y eso es algo que alegra a todo matrimonio, pero en este caso ellos empezaron a tener miedo, porque decían: bueno, si es una niña, no pasa nada, como sea un niño, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque ya se había dado una orden. Faraón había dicho que todo varón que nazca de los israelitas se ha tirado al río, y así los devoraban. Entonces, tener un hijo en ese tiempo era un problema muy serio. Tener un hijo en aquel tiempo y confesarlo a todo el mundo era pagar unas consecuencias terribles. ¿Qué es lo que hicieron este matrimonio? Bueno, en el día del nacimiento, ¿qué es? Es un niño, no podemos decir nada. Que nadie se entere de lo que hemos hecho. No podemos publicarlo, porque de saberlo la gente tendríamos que pagar las consecuencias. Y como no queremos pagar las consecuencias, pues que nadie se entere de lo que hemos hecho. Yo voy a ir soltando semillas, ¿de acuerdo? Estoy predicando en mi iglesia, voy a predicar con toda la libertad del mundo. A veces se llega a ese punto. ¿Quién dirá? Yo no soy de los que digo, esta palabra no es para aquí. Bueno, pues si no, porque el pastor no me deje predicar. Quiera Dios que no sea para nadie. Si hay alguien, Dios hoy quiere sanarte. Y si no, quizás te sirva para un futuro esta palabra. Amén, amén. Pero en este pasaje vivimos lo que quizá mucha gente ha vivido, que ha dado un fruto en la intimidad que nadie sabe, han dado un fruto a solas, han comenzado a pecar en lo oculto. El pecado que empezó en lo oculto ha empezado a crecer. Ha llegado un momento en que ese pecado ya es grande, pero resulta que nadie sabe que esa persona está cometiendo pecados ocultos. Y pasan los días y no pasa nada. Pasaron las semanas, habían cometido un fruto, habían producido un fruto en secreto y nadie lo sabía. Pasaron días y nadie lo sabía. Pasaron 2 semanas y nadie lo sabía. Pasaron 3 semanas y nadie lo sabía. Pasaron 2 meses y nadie lo sabía. Pero a todos les llega esta palabra. Al cabo de los 3 meses dice: pero no pudiendo ocultarlo más tiempo. Amén. La palabra que tengo, iglesia del campo del ángel, es esta: habrá un momento en que los pecados ocultos Gloria a Dios. no se puedan ocultar más tiempo. Amén. Ustedes tranquilos que después de la presentación del veneno hay una medicina de sanidad. Pero tengo que hablaros de un veneno que hay, que son los pecados ocultos. Llegará un momento en que, no pudiendo ocultarlo más tiempo, empieza
empiecen los pensamientos y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hay un momento que se acaban todas las excusas. Cuando alguien comienza a tener pecados ocultos, hay un momento en que se termina todo. Ya no hay excusas, ya no hay que decir, ya no hay manera de maquillar. Y dicho de paso, ¿saben ustedes la frase en griego para pecado? Una de las frases, ¿saben cuál es? Les van a sonar muy abón. ¿Saben por qué se llama? Hubo una empresa de cosméticos, de maquillaje, que se llamaba ¿qué? Avon. ¿Claro? Y es que eso es lo que hace el pecado. El pecado es un maquillaje. El pecado a veces embellece. El pecado es bonito, nadie peca y dice, ¡fue qué asco, he pecado! El pecado, la carne dice que ni quiere ni puede agradar a Dios. Y no creas que Satanás te va a tentar con algo que no es tu debilidad, no, él te estudia. La Biblia dice, no ignoramos ninguna de sus maquinaciones. Él nos estudia cada uno, él sabe cuál es nuestra debilidad. Quizás a mí me puede tentar por una cosa, me da exactamente igual, pero quizás a lo mejor Satanás sabe mis debilidades. ¿Y qué te crees? ¿Sabe cómo te va a tentar Satanás? Con tu debilidad. Así es. Y no creas que él va a intentar, no, como Goliat va a salir 3 veces al día a desafiarte. Y va a intentar arruinarte la vida. Pero hay quien cae un día, otro día, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo. Hay otro nivel. Cuando ya no se puede ocultar más tiempo, ¿qué hicieron? Dijeron, mira, ya no podemos ocultarlo más. Pues ya está, vamos a hacer algo. Y dice la Biblia, hicieron una arquilla de juncos. La cubrieron con asfalto y brea, pillo. En la Biblia aparecen varias arcas. Que yo me acuerde y pueda mencionar, hay 3 arcas muy importantes. Una de ellas es el arca de Noé. El arca de Noé, el arca, representa a Cristo, porque en él, dentro de Cristo, somos salvos del diluvio, pero al ser dentro de Cristo, también representa su cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quédense con eso. Hay otra arca, que es el arca de la alianza, que era la misma representación de la presencia y el trono de Dios en la tierra, y aparece esta arquilla. No pudiendo ocultarlo más tiempo, dijeron, ¿qué hacemos con esto que no podemos ocultarlo? Ya está, vamos a hacer una arquilla de juncos y dejamos ahí el niño. Hay un momento en que cuando ya no se puede ocultar, la gente dice, ¿y dónde escondemos este pecado? El lugar favorito para esconder pecado se llama la Santa Iglesia. Gloria a Dios. Es el lugar favorito para esconder pecados ocultos. ¿Por qué? Porque se crea una arquilla de juncos. Yo tengo pecados ocultos y digo, a ver qué hago, ya no tengo más excusas. Y para que no se entere mi mujer, no se enteren mis hijos, no se enteren mis amigos, digo, ya está, no pasa. El culto que es una arquilla de juncos, donde ahí el que entra es salvo, es una arquilla. ¿Por qué esto es una arquilla de juncos? El Evangelio fomenta una vida bonita. No malgastes dinero, no salgas por ahí, cuídate. Esto es una vida sana. Si quitáramos a Dios de todo esto y dijéramos, no existe Dios, esto sería una vida sana. ¿Aquí quién te dice que te mates con tu mujer, o que te divorcies, o que tengas mala vida? ¿Hay algún consejo de esto desde el púlpito? No, ¿verdad? Esto es una vida buena. Dicen, ya está, como no puedo ocultarlo más, crean una arquilla de juncos y se crean una falsa vida cristiana y esconden ahí su pecado. Ah, pero hay de esos muchos, Eugenio. Mira. Capítulo 2 de Juan dice, y muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Sigo. Capítulo 6 de Mateo, aparecen unos que oran en las sinagogas y en las plazas. Capítulo 6, verso 16 de Mateo, aparecen unos que hacían ayunos. Y era muy común que ayunaran. Primera de Corintios aparece alguien que predicaba. En los evangelios hay un apóstol y un cajero. ¿Son cristianos?
de los que creen en su nombre viendo las señales, dice la Biblia, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque tenían pecados ocultos y habían hecho su arquilla de juncos y lo habían escondido ahí. Ven los que oraban en las sinagogas y en las plazas, dice, lo hacéis para que se os vean. Ven los que ayunaban y demás, dice, es para recibir recompensa de la gente. En 1 Corintios aparecen hasta predicadores. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Dice, hay quien predica por contienda, hay quien por envidia y hay quien por vanagloria. Otros predicaban por ganancia. Dice que habían tomado el evangelio como fuente de ganancia. Entonces también podemos haber predicadores y que podemos predicar aquí, robamos 4 mensajes y no hemos nacido de nuevo. O podemos estar en pecado incluso. Porque creamos una arquilla de juncos. Fíjate lo que aparece en Timoteo. El propósito de este mandamiento es un amor puro nacido de corazón, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Hay quien finge la fe. Si hay fe no fingida, hay fe fingida. Es en ese momento que te dice el diablo, hijo del culto, ahí es donde tienen la excusa perfecta y dejan que pase el tiempo. ¿Saben ustedes que Moisés, los padres de Moisés, no querían salvar a su hijo? Hay quien cree que eso fue como un acto de fe. Bueno, mujercita, lo ponemos aquí en la arquilla y ya verás cómo el Señor lo protege. ¿Ustedes creen que lo hicieron con ese propósito? La Biblia no enseña eso, yo lo voy a demostrar. Bueno, un acto de fe para que no muera el niño. No. ¿Saben por qué lo metieron en una arquilla de juncos? Dice en el discurso de Esteban, dice, y exponiéndole a la muerte a Moisés, lo tiraron al río. Vamos a ver, ¿qué había dicho Faraón? Todo el niño que nazca, que lo tiren ¿dónde? Al río. ¿Por qué? Niño que caía en el río, un niño que moría. Ellos, al no pudiendo ocultarlo más tiempo, dijo, no queremos ver que vengan y le quiten la vida frente a nosotros. Le hicieron una arquilla de juncos y le dijeron, dejadle. Y lo tiraron al río. Se querían deshacer de lo que habían cometido en lo oculto, que no habían confesado. Pero hay un Dios de los cielos que está mirando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que lo habéis hecho en lo oculto, que nadie se entera y ahora os queréis deshacer de él. Las cosas que alguien podría decir de la vida, pero yo digo que la mano de Dios empezó a moverse. Todo el niño que caía en el río, niño que moría, pero de pronto, no sé por qué, la mano de Dios empezó a proteger a ese niño y ningún cocodrilo del Nilo lo devoró. Ningún animal lo devoró. El agua no entró en la arquilla de junco y asfixió al niño. Fíjate que fue a caer en unos juncos. Fíjate por dónde sería la hija de Faraón, dice la Biblia, que descendió a bañarse al río. Fíjate por dónde miró y vio la arquilla de juncos. Y le dijo a una de sus criadas, traer a ver qué hay dentro. Dice la Biblia que cuando abre la arquilla de juncos, ¿quién estaba? Estaba Moisés. Cita la Biblia. Dice, he aquí el niño lloraba. Porque si hay algo que te va a hacer sufrir y te va a producir lágrimas, se llama pecado. El pecado ha sido creado para producirte dolor y lágrimas. Por eso, no rompas todo lo que has construido por el pecado, porque el pecado lo único que te va a producir son lágrimas. Es como presentar una rosa muy bonita, pero dentro está llena de espinos. El pecado siempre presenta de manera deleitosa. Y si quieren luego para daros trabajo bíblico, lean Proverbios capítulo 7. Y así presenta el pecado de esa manera. Con belleza. Con atractivo. Pero dice la Biblia en capítulo 7, pero no sabe que va el degolladero como el buey que va al matadero. Porque si hay algo que te produce dolor, se llama pecado. ¿O no sabes que fueron nuestros pecados los que le pusieron así? El pecado lo único que te va a producir es dolor y lágrimas. Yo no sé por qué la gente se amiga tanto con el pecado. Y dice, aquí el niño lloraba. Y dijeron, ¿y este niño de quién es? No lo sé, lo han abandonado. Dice, y le dijeron a una niña, ven, oyes, busca a una de las hebreas.
que venga aquí, que quiero hablar con ella. ¿Y a quién buscan? A la madre de Moisés. Y cuando llega allí le dice, oye, mira, resulta que he encontrado a este niño ahí en el río, críamelo. Porque a veces, hermanos, cometemos pecados ocultos y lo dejamos en el río de la vida como que no pasa nada, como que no queremos afrontarnos. Estoy hablando de pecados que se han cometido en lo oculto y no se han pedido ni tan siquiera perdón a Dios, que no han tenido momento ni de arrepentirse, pero que lo han dejado ahí en la vida, incluso han creado una vida falsa de cristianismo. Bueno, no pasa nada, esto fue algo que ocurrió mucho tiempo y lo han dejado ahí, pero Dios no puede ser burlado. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. La que le dio en lo oculto, que se lo ocultó a todo el mundo, Moisés creció a su lado. Porque si intentas burlarte de Dios, te prometo que se va a cumplir esta palabra: todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. ¿Sabes? Dios no puede ser burlado. Es ahí donde el diablo te dice entonces, ya lo has intentado todo. Dios había contado contigo, pero los pecados han vuelto. Y es ahí cuando estás a punto de morir espiritualmente ya, cuando el diablo encima se pone como un espectador para ver cómo tu vida cristiana se acaba. Yo no sé si hay aquí gente que está cometiendo pecados ocultos, que nadie lo sabe, ni su mejor amigo, ni su mejor amiga, nadie. Pecados que ni su mujer sabe, pecados que ni su marido sabe, pecados que nadie sabe, que no se la confesa ni al pastor, nadie sabe. Y hay gente que tiene luchas internas. Hay muchos pecados. Dios viene a por una iglesia santa, pura. ¿Sabes de dónde nace la santidad? La santidad nace desde lo oculto. ¿Qué es lo que hacemos en privado cuando nadie nos ve? Esta vida cristiana es pública. Claro, yo me subo aquí al púlpito, mira Nacho Biblia, y vengo así, y si pongo cara de ungido, pues imagínate, un genio cristiano, pero ¿qué hago en lo oculto? ¿Cuál es mi vida cristiana cuando nadie me ve? ¿Disfruto pecando? ¿Me duele cuando peca? ¿Qué te produce el pecado? Escuchaba se llama Itiel Arroyo, creo que se llama así, ¿no? Decía, el cielo no debería ser para nosotros, se acabó el sufrimiento. Deberíamos mirar el cielo de la siguiente manera: se acabó el pecado. El cristianismo es una vida de santidad, Así es. de compromiso, de obediencia. Ninguna promesa en la Biblia está... todas las promesas de la Biblia están condicionadas, todas. Todas. Hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas, ¿verdad? Aquí hay una Biblia así. Debería salir la Biblia de las condiciones de las promesas, porque todas las promesas están condicionadas, todas. Decidme una. ¿Has visto que la Biblia dice que Él te abrirá puertas y que le hallarás? Dice, pero al que busca, halla. Al que llama, se le abre. Ahí está la condición, la promesa. Están condicionadas. La salvación condicionada. La salvación es gratis, es una promesa gratuita para todo el mundo. No hay que pagar nada, pero está condicionada. Por gracia sois salvos. Eso es gratis, por medio de la fe. Esa es la condición. Sin fe no hay gracia. Sin gracia no hay salvación. La promesa es gratis, la condición no lo es. El cristianismo es obediencia. El cristianismo es responsabilidad. Porque hay quien queremos bendiciones pero no queremos responsabilidades. Era como lo que le pasó, y termino con el texto que hemos leído. Es lo que le pasó a Esaú. A Esaú le pasó eso. ¿Para qué me sirve la primogenitura? No la quiero la primogenitura. Dame un platico de lentejas que... ¿Para qué? Si me voy a morir, total.
Y desde ese momento pasó a ser el primogénito. Para Dios pasó a ser Jacob. Claro, cuando llegó la hora de la bendición, ¿quién fue bendecido? Jacob. Se entera su hermano y hace: la bendecido, empezó a llorar y juró matarlo. Pero vamos a ver, yo no te entiendo, Esaú. Tú no quieres ser el primogénito, no quieres responsabilidades. Sí, pero quieres las bendiciones, ¿no? Sin responsabilidad no hay bendiciones. Amén. Esto es una vida de obediencia, de santidad. Si estás cometiendo pecados ocultos y viene el dardo de fuego del enemigo que dice: se acabó, ya no hay más solución para ti, está este versículo de la Biblia. Dice David: cual está tan lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Saben que ese texto bíblico es una prueba de que la Biblia está inspirada por Dios? Fíjate, se conocía más, digo yo, el norte y el sur. No pudo haber dicho eso, porque era algo que sí se conocía. Cuando un judío quería decir del norte a sur, ¿sabe lo que decía? Desde Dan hasta Beerseba. Era del norte al sur. ¿Por qué no dice del norte al sur? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sabes por qué? Esto David lo dijo sin saber que había sido inspirado por el Espíritu Santo. Porque si él hubiera tomado tus pecados perdonados y los hubiera escondido del norte al sur, con una brújula cualquiera los hubiera podido encontrar. Porque coges una brújula y vas al norte. Y cuando llegas aquí coges una brújula y puedes ir al sur. Pero cuando dice la Biblia: del oriente al occidente hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones, no existe una brújula que pueda ir un comienzo y un final. Es decir, que tú vas al oriente y nunca llegas, vas al occidente y nunca llegas. Es un círculo vicioso. Cuando te arrepientes de tus pecados, Dios los ha escondido allí. Los ha escondido en un lugar donde nadie jamás podrá encontrarlos. Te tengo una noticia: todos los pecados que te arrepientas, Satanás no tendrá autoridad para sacarlos a la luz. Amén. Gloria a Por Dios. eso, ¿qué tal si arreglas tus cuentas con el Señor? Él está aquí para arreglar las cuentas contigo. Y no te creas eso de que no, es que has hecho algo muy fuerte, es que el Señor no te va a perdonar, es que ya habías caído más de una vez, es que no. Si hay alguien aquí, mira un ejemplo, peor que Manasés. Si hay alguien aquí peor que Manasés de la Biblia, pues entonces que se quite la ilusión. Pero Manasés de la Biblia, dice la Biblia que había cogido a su hijo pequeño, y le dijo: ¿dónde está el ídolo que disfruta con sangre humana? Aquel. Y se acercó, y dice la Biblia que a Moloc le prendió fuego a su hijo, lo quemó para agradar a un Dios. Manasés fue el que cogía a todos los profetas de Israel en días de Isaías, Jeremías y todos ellos, y los persiguió a todos. En su tiempo, 53 años de rey, 50 años de reinado, no hubo Pascua, no hubo ley, no hubo profetas. No decían: así dice Jehová, porque él había perseguido a todos los profetas. Se cuenta que en su historia a Isaías le dijeron: ¿quién es ese? Es el profeta Isaías. Muy bien, cogerle de las manos y de los pies y partirle por la mitad. Y dice la Biblia que lo cerraron, le cortaron por la mitad. Jeremías en las cuevas. Habían los profetas, estaban escondidos, tenían miedo, los mataban. Dice la Biblia: entró por un extremo de Jerusalén, cuando salió por el otro lo había teñido todo de sangre, de tantas muertes que Manasés había causado. Dice la Biblia que se hizo amigo de agoreros, de adivinos, de encantadores, lo que es el tarot, la magia blanca, la magia negra, la hechicería, todo eso lo fomentó allí en Jerusalén. Había levantado escuelas de magia, de hechicería, había entrado a la casa de Dios y había quitado todos los altares y había ponido ídolos. ¿Hay alguien aquí peor que Manasés? Que haya querido partir por la mitad cualquier obrero. Todavía yo creo que no hemos llegado a ese punto de maldad, ¿verdad? Pues saben que Manasés en sus últimos momentos se arrepintió de corazón. Y saben que Dios desde los cielos le perdonó. Si Dios lo ha perdonado, mira, ¿saben lo más maravilloso de Dios? Que Dios hace justicia por naturaleza. Y termino. Hay cosas que Dios por naturaleza tiene que hacerlas. Su naturaleza le nace. ¿Cuál? Por ejemplo, Dios es amor. Él no puede odiar. Él, aunque quiera, es que no puede, su naturaleza no se lo permite. Él aborrece, que es otra cosa diferente. Pero no odia. Otra cosa, él no puede ser injusto.
Porque Dios es justo y equidad. Dios es inmutable. Dios es soberano. Hay cosas que por naturaleza, Él, por ejemplo, hace justicia por lo que es. Pero hay una cosa que lo hace por placer, por deleite. Y dice la Biblia, Él se deleita en hacer misericordia. No está obligado a ser misericordioso, pero es que Él se deleita. Si hay algo que disfruta Dios es perdonándote tus pecados. Por eso Él no está aquí para regañarte, Él no está aquí para condenarte. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del que muere. Él está aquí para decirte, tranquilo, pequeño, pequeña, vamos a arreglar las cuentas. Es tan maravilloso que cuando le pides perdón a Dios, dice que toma tus pecados, los lleva a la profundidad de los mares, los reduce a manera de ceniza y no se acuerda más de tus pecados. Dios no es que solamente perdona, es que se olvida que te ha perdonado. No me acordaré más de tus pecados. Es decir, que cuando tú, hoy que es jueves, ¿no? Hoy jueves le pides perdón a Dios, al Señor, de corazón, y Dios te perdona. Y el sábado te acuerdas de lo que hiciste y le vuelves a pedir perdón. Y está así el Señor diciendo, ¿que le perdone de qué? Señor, perdóname lo que hice el martes. Y el Señor dice, ¿el martes? ¿Y qué hizo el martes? Y no se acuerda el Señor. ¿Por qué? Porque es que el jueves te perdona. Y cuando Dios perdona, se olvida que te ha perdonado. Por eso nunca más viene ese pecado a la memoria. Por eso podemos tener acceso delante de la presencia de Dios y ser salvos. Por eso David comete lo que cometió y le dice a Salomón, sé perfecto como tu padre fue perfecto. Pero si para mí David fue esto, fue lo otro, y dice Dios, ¿pero de qué pecado me estás hablando? Lo único que ve Dios no fue el pecado que cometió con Betsabé, con Urías y todo lo que hizo. ¿Sabes lo único que tiene Dios presente? Salmo 51, que le daban hasta anginas de pecho. Ese fue su arrepentimiento. Punzadas siente mi corazón, no apartes de mí el gozo de mi salvación. Eso es lo que vio Dios, eso es lo que tiene presente, tu perdón. Por eso yo te invito a que vengas, cuando cometas un pecado, ven a Dios y arregla las cuentas con Él. Que Dios está ahí para escucharte, para entenderte. Él se compadece de tus debilidades. Acércate a Él. ¿Cuántos han entendido la palabra? Os he dicho que esta palabra no era con mucho amén, ¿verdad? Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque podemos venir a ti confiadamente, tal como somos, con nuestros defectos y nuestros fallos. Ayúdanos, Señor, a que en este mes de diciembre no destruyamos todo lo que hemos construido a lo largo de este año. Ayúdanos, Señor, a vivir en temor reverente.